Bienvenidas y bienvenidos a Informe Conurbano. Una vez al mes nos encontramos aquí en la pantalla de UniTV para ver los datos y las cifras que describen el territorio del conurbano. Si ponemos la lupa en la vida cotidiana de hombres y mujeres, quizás a algunos se les pueda pasar por alto la desigualdad estructural que existe entre hombres y mujeres. ¿En dónde lo podemos ver? Por ejemplo, en las posibilidades y oportunidades que tenemos de estudiar las mujeres a lo largo de la vida. Porque por ser mujer, la sociedad asume que nos corresponden ciertas tareas y ciertas obligaciones. Si uno va a buscar trabajo, a veces por ser mujer, se cree que no lo puedes realizar. Y si lo realizás, el mismo trabajo, también quizás, y los números lo van a decir, cobramos menos. Y así podemos nombrar infinidad de hechos concretos que hacen que el hombre y la mujer en esta sociedad, por eso le decimos patriarcal, estemos sufriendo desigualdades. Desigualdades que generan violencia. Pero para poner en dato concreto, a ver cómo se vive estas desigualdades aquí, en este territorio, el conurbano, tenemos a Anabela. ¿Cómo estás, Anabela? Hola, Esdenka, muy bien. ¿Qué aspectos vamos a tomar hoy? Porque se pueden tomar varios. ¿Qué aspectos vamos a tomar para mostrar esta desigualdad? Sí, como bien introducías hoy, en realidad lo que vamos a revisar son datos que dan cuenta de esta desigualdad en torno principalmente a dos temas. Estamos mejor preparadas, tenemos un mejor nivel educativo que los varones, ya lo vamos a ver con los datos. Sin embargo, a la hora de entrar en el campo laboral, las oportunidades son peores para las mujeres y tenemos una inserción laboral que presenta mayores desventajas con respecto a los varones. Claramente, esto también lo vamos a ver, incide en cómo las mujeres resolvemos el cuidado de nuestros hijos, ¿no? Y cuál es la política pública o no, o la inexistencia de política pública frente al tema del cuidado. Ya ahí tenemos una placa. Claro, ¿no? Para empezar vamos a revisar el tema educativo. Las mujeres estamos más preparadas que los varones. Hemos terminado en un mayor porcentaje la educación superior que los varones. Esto quiere decir, después del secundario, lo que es la educación técnica y la universitaria, digamos. Las mujeres estamos en un 9%, hemos completado la educación superior y los varones solo en un 6%. Acá se representa en cuanto a proporción de personas. Por otro lado, las mujeres estamos más capacitadas en nuestras ocupaciones que los varones. Ese también es un dato interesante. En cuanto a las ocupaciones que son profesionales, las mujeres presentamos un 8,4% nivel de calificación en nuestras ocupaciones principales y los hombres solo un 5,7%. Y en lo que es las ocupaciones técnicas, digamos, que requieren una calificación técnica, los hombres presentan un 11,5%, las mujeres un 17,9%. Siempre se mantiene como esa brecha de superioridad en cuanto a la preparación. Ahora nos vamos a lo que es el ámbito laboral. Dale. ¿Sí? Antes de que avances, ¿cuál es la diferencia entre lo técnico y lo laboral? Lo técnico y lo profesional. Claro, lo técnico y lo profesional requiere de carreras más completas, digamos, de estudio. Estás hablando de... ok. Y lo técnico, por ahí son habilidades específicas, también a veces combinadas con conocimientos teóricos, por ahí con menor extensión de tiempo. Claro, ¿sí? Ahí está, ahora sí. Continuamos entonces con lo que es el tema del mercado de trabajo. La desocupación en las mujeres es más alta que en los varones. Pese a que tiene mayor calificación. Pese a que tenemos mayor calificación en nuestras ocupaciones, digamos. O sea, la mujer en su trabajo está más calificada. Sí, tenemos una desocupación más alta que los varones y también presentamos un mayor porcentaje en lo que es el mercado informal de trabajo, o sea, el trabajo en negro no registrado. Digamos, ahí sí vamos a la siguiente placa, señor director. Entonces estabas diciendo que
tenemos una mayor capacitación, sin embargo, a la hora de ir a buscar un trabajo, tampoco conseguimos trabajo. Eso no te garantiza la mayor calificación. No garantiza que vos puedas acceder a un trabajo. Exactamente, no garantiza. Y bueno, acá la tasa de empleo registrado, si la dividimos en varones y mujeres, también nuevamente se presenta esta brecha en ese porcentaje. Algo que tiene que ver con una placa que vamos a ver más adelante, que es la brecha de salarios, tiene que ver con esto también, con que las mujeres estamos muy abajo en lo que son los puestos de dirección. Solo un 28% de las mujeres ocupamos puestos de dirección, de instituciones, de organismos. Un ejemplo te voy a dar a esto que me decís, que también lo he escuchado aquí, lo he leído, de 56 universidades nacionales, solo con un dato concreto, 7 son rectoras. Claro, sí, ahí hay para muestra un botón. Y en parte esto explica lo que es la brecha de salarios, ¿sí? entre varones y mujeres. Acá hablamos de ingreso medio de la ocupación principal, quiere decir, a veces hay varias ocupaciones, se toma lo que es la principal ocupación. Estos son datos del año pasado, ¿sí? De la encuesta permanente de hogares 2016 del INDEC del cuarto trimestre. 5.885 para las mujeres, 8.072 pesos para los varones. Un 27% abajo estamos, ¿sí? Bastante la brecha. Una buena tiene que ver con un reconocimiento, ¿sí? a la tarea de las mujeres como amas de casa, que les permitió en las gestiones anteriores de Cristina Kirchner poder jubilarse, reconocer el trabajo del ama de casa para que eso cuente como aporte jubilatorio. Y acá lo que está mostrando el gráfico es un aumento de un 49% en el 2003, ¿sí? De cobertura previsional de mujeres en edad de jubilarse a un 82% en el 2015. O sea, es clarísimo cómo aumentó. Una decisión de política pública. Una decisión de política pública que permitió reconocer también el trabajo no remunerado de las amas de casa, ¿no? Absolutamente, ¿no? Cuando alguien está dentro de su hogar y le preguntan si trabaja, decimos que no. Algunos dicen, no, hago ama de casa. Y estás trabajando, en realidad. Estás trabajando. Ahora, ¿cómo la situación educativa y la situación laboral repercute en términos de la cantidad de hijos también que tenemos? Y las que somos mamás sabemos que tener uno es una cosa, 2 es otra. Yo tengo 3 y es bastante complicado, y cada vez que iba aumentando el número de hijos se complicaba más el tema del cuidado y el salir a trabajar. Claro. Mujeres con 4 hijos o más, o sea, nivel de dificultad para el cuidado bastante alto, digamos, en el conurbano es de un 15% y Uncaba es de un 6,4%. Claro. ¿Sí? O sea, acá vemos nuevamente lo que vimos en el programa anterior, estas brechas que se producen en cuanto al territorio. El conurbano siempre en una mayor desventaja con respecto a Cava, y mujeres con más de 4 hijos tenemos un porcentaje que se duplica y es más incluso que el doble que en la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Y ahí haríamos otro programa para explicar las razones. Pero ahí uno podría decir que, muchas razones. No sé, hay una cuestión económica, se me ocurre en una primera instancia por todo lo que estás diciendo, pero también qué lugares o qué espacios existen en el conurbano para poder dejar a tus niños, qué disponibilidad de lugares. Hay algunos centros comunitarios o algunos que no son centros comunitarios, no son guarderías y son espacios, digo, la casita de la nona, por ejemplo, aquí muy cerca de la universidad, es un espacio solidario que nace a partir de una señora que abrió las puertas de su casa y fue creciendo para acompañar a mujeres que necesitaban trabajar y dónde dejan a su niño. Exactamente, sí. Y el último dato que queremos mostrar y que tiene que ver con esto es también una diferencia territorial en cuanto a cuánto asisten los chicos entre 0 y 4 años a centros de cuidado infantil. Y de nuevo ahí se duplica, o sea, en Ciudad de Buenos Aires un 61,7% de los niños entre 0 y 4 años asisten a centros de cuidado y en el conurbano solo un 30,9%. Claro. ¿Podemos hacer un resumen, Anabela? Vamos a hacer un resumen. Estuvimos comentando entonces que las mujeres estamos más preparadas que los varones, ¿sí? Hay un porcentaje más alto de mujeres que varones que finalizaron sus estudios superiores.
Las mujeres, a su vez, están más capacitadas también en sus respectivos trabajos, en sus respectivas ocupaciones, ¿sí? Hay una mayor cantidad también de mujeres desocupadas que varones, y hay una presencia femenina que es bastante dispar según el tipo de trabajo. Vimos ahí las que tenían mayor presencia femenina, servicio doméstico, servicios sociales y enseñanza, y las que tenían menor porcentaje en construcción, telecomunicaciones. Hay una baja proporción de mujeres en puestos jerárquicos, en puestos de dirección, y por último la brecha salarial entre mujeres y varones. Esto claramente, lo decíamos un poco al inicio, esta desigualdad tan estructural genera violencia, violencias que son simbólicas en algunos casos, pero también violencias físicas donde el cuerpo de la mujer, la vida de la mujer está en peligro. El equipo de producción preparó un informe que te invito a que lo mires y luego nos vamos a una pausa. En este programa de géneros, ya en el primer bloque vimos algunas cifras que de verdad nos han impactado muchísimo. Claramente hay una desigualdad estructural entre varones y mujeres. Las mujeres estamos más capacitadas en términos de titulaciones que los hombres. Sin embargo, en puestos de trabajo similares ganamos menos. A su vez, si una mujer decide ser mamá y tiene más de 2 o 3 niños, esto le dificulta en su trabajo, cuando puede tener un trabajo que le permita tener hijos. Porque el dispositivo de cuidado que una mujer tiene que elaborar, armar para desempeñarse en el trabajo es muy complejo. Y esto también genera violencias. Ya la desigualdad estructural es violenta. Anabela, los números nos han dejado sorprendidos. Sí, por ahí retomando un dato de esto último que vos comentaste, Esdenka, a nivel territorial también en el conurbano es menor, es la mitad la cantidad de chicos entre 0 y 4 años que asisten a centro de cuidados que con respecto a Capital Federal. También hay una diferencia ahí que, como la venimos viendo a lo largo de los programas, siempre en el conurbano hay una mayor desventaja, ¿no? Para seguir dialogando sobre este tema, tenemos hoy como invitada a Marisa Fournier, investigadora docente de la Casa, coordinadora de la Diplomatura de Géneros, Políticas y Participación.
Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Marisa? Muchísimas gracias por participar en Informe Conurbano. ¿Qué tal? Buenas tardes, Zdenka. Buenas tardes, Anabela. Un gusto estar acá con ustedes. ¿Cómo evalúas las políticas públicas más ligadas al cuidado de los niños en políticas de género, Marisa? Y mira, lo que se sabe, no solo porque lo dice la literatura, sino porque es una realidad tangible, es que uno de los huesos duros de roer en términos de igualdad de género tiene que ver con la distribución de los cuidados, de las tareas de cuidado, ya sean directas, que es el cuidado directo de niños, enfermas, enfermos, digamos, de todas las personas que requieren algún tipo de cuidado intensivo, bueno, y que este trabajo se realiza de manera muy desigual, porque generalmente recae sobre las mujeres y dentro de las mujeres sobre las mujeres pobres. Entonces, esto no solo es una desigualdad, sino que es una injusticia, porque es algo que persiste a lo largo de generaciones. Entonces, es una injusticia generacional y de género. En Argentina no tenemos un sistema nacional de cuidados que garantice tanto que las mujeres puedan cubrir esas necesidades propias de estar cuidadas, digo, porque cuando hablamos de cuidado hablamos también de la posibilidad de quienes cuidamos también de ser cuidadas, sino que hay una insuficiencia enorme y flagrante en cuidados de niños, de niñas, sobre todo de 0 a 4 años, ¿no? Y como recién escuchaba Anabela, esto se recrudece aún más en los territorios más vulnerados, donde hay menos Estado, donde hay menos políticas públicas y donde hay una insuficiencia grande de jardines maternales y de jardines de 0 a 4 años, ¿no? ¿Qué es lo que vos crees, Marisa, que por ahí el Estado puede aportar, además de ampliar un poco la cobertura de los centros de cuidado? Un poco vimos que la cifra se duplica en Capital Federal con respecto al conurbano, pero además de la ausencia de centros de cuidado, ¿qué otras cuestiones inciden en que los chicos en este segmento de 0 a 4 años no estén yendo y por ende todo eso repercuta en una cadena cuando la madre quiere trabajar, quizá trabajar más horas? Poder resolver el tema del cuidado es clave para poder también resolver la cuestión laboral. Sí, básicamente lo que hay en Cava no solo es más política, no, lo que hay en Cava es otro nivel adquisitivo que permite comprar servicios de cuidado en el sistema privado. En el conurbano bonaerense lo que se desarrolló desde hace aproximadamente 20 años es una serie, un sinfín de jardines comunitarios y jardines maternales, en donde en realidad la división etaria entre 0 a 5, 6 a 10 y de 10 en más es muy difícil de realizar porque se trata de centros de cuidado infantil, pero que también resuelven las necesidades de los jóvenes y de los niños en edad escolar, y que muchas veces son la puerta de entrada de los niños y las niñas al sistema de educación formal. Las organizaciones comunitarias de cuidado infantil, que es lo que más abunda en el conurbano bonaerense, se gestaron en épocas de crisis radical, se han organizado muy rápidamente en redes y en redes de redes, digamos, una de las organizaciones a nivel de todo el conurbano que está ahora luchando por una ley de reconocimiento del trabajo de cuidados comunitario, es la organización Interredes, que nuclea alrededor de 10 redes de organizaciones comunitarias en el conurbano y que de verdad han sido un eslabón fundamental para politizar los cuidados, ¿no? Y con esto digo, para que los cuidados dejen de ser concebidos como algo que debe ser realizado en el ámbito doméstico y privado, Ahí va. y para concebir los cuidados como una cuestión de asunto público, como una cuestión que nos compete y nos afecta a todos y a todas. Y lo que sí sucede es que en tanto tenemos y tengamos más políticas de cuidado y de calidad, esto libera a las mujeres de este trabajo que si no recae en ellas. Recae en ellas fundamentalmente por una cuestión moral, ¿no? Porque se supone que si no cuidás, sos mala madre, porque se supone que si no sos madre, no sos totalmente mujer.
Entonces hay un montón de supuestos atávicos, de cuestiones culturales de orden patriarcal, que hacen que los cuidados queden como obligación exclusiva de las mujeres. Y el no cumplir con estas tareas es penalizado por la sociedad en su conjunto, ¿no? Y siempre digo que para que esto se sostenga hay una multiplicidad de instituciones que se dedican a eso. Digo, no solo la escuela, penalizando incluso a las mujeres madres que trabajan, que generalmente son los niños y las niñas de las mujeres madres que trabajan las que no llevan la tarea siempre realizada, que son los niños y las niñas de las madres que trabajan en el mercado, ¿no? Que trabajan por dinero y fuera del hogar, las que no asisten a las reuniones de padres y de madres. Claro. Entonces, esto genera una injusticia enorme, no solo hacia las mujeres, sino también hacia los niños y las niñas, de esas mamás que trabajan en el mercado o que no trabajan en el mercado porque tienen que cuidar y por lo tanto incrementan radicalmente su pobreza, en tanto el hecho de estar atadas al cuidado les impide desplegarse en otros ámbitos como son los del mercado laboral o del estudio o del disfrute o el de la recreación, digamos. Cuando no tenemos políticas de cuidado, las que se resienten son, en primer término, las mujeres y junto con ellas las niñas y los niños. Y qué importante es que las instituciones acompañen, y también eso es una lucha organizada de las mujeres trabajadoras, porque hay que decirlo, en muchas instituciones hay una exigencia que a veces no es acompañada por los varones, de tener un espacio que cuiden a sus niños de las mujeres que trabajan. Aquí en la universidad, desde el 2010, si no me equivoco, está la escuela infantil y la sala de juegos, que también surge a partir de la necesidad de los estudiantes y los docentes y los no docentes de esta universidad para poder trabajar todo el horario completo. Necesita un espacio amoroso, con un proyecto pedagógico también, que reciba a esos niños y tengan el cuidado para que sea también un cuidado compartido, no solo de la mujer, sino también de la sociedad, un modo de acompañar el crecimiento y la formación de un niño. Totalmente. Y lo que sucedió en el conurbano bonaerense a partir de la autoorganización popular de las mujeres, de los sectores más postergados, es que esto, lo que yo llamo la colectivización de los cuidados, es decir, el hecho de que el cuidado deje de ser algo que me corresponde a mí, en mi casa, de manera individual, privatizada, claro, privada y privatizada, más allá de que no haya intercambio monetario de por medio. Es más, no hay reconocimiento del trabajo de cuidados que realizan las mujeres madres en sus casas, pero el hecho de colectivizar los cuidados tuvo un impacto en su politización. Y es muy, muy loco esto, y sobre todo es muy desafiante para el feminismo, el hecho de que las mujeres cuidando, y de este modo respondiendo a estereotipos de género que dicen que siempre tenemos que estar al servicio de un otro o de una otra, ese otro u otra pueden ser marido, hijo, suegra, enfermo, el necesitado que pasa por la calle, cómo cuando esto se resuelve de manera asociativa y colectiva, de algún modo redunda en autocuidado. Estas mujeres del conurbano que se organizaron para cuidar colectivamente, muchas de ellas salieron de situaciones de violencia, muchas de ellas ampliaron sus territorios, sus recorridos territoriales, ya no quedaron circunscritas al barrio, sino que empezaron a viajar a La Plata, empezaron a viajar al Ministerio de Desarrollo Social, empezaron a discutir y disputar algo de eso que necesitaban ellas, que necesitaban sus hijos, y empezaron a plantearlo en términos de derechos. De hecho, hoy están disputando las redes vinculadas a Interredes una ley provincial para el reconocimiento económico y de seguridad social de las trabajadoras y los trabajadores comunitarios. Y esto de verdad que es producto de la organización, es producto de la lucha y también es producto del deseo de hacerlo, ¿no? Entonces, me parece que todo lo que se desarrolló en términos de cuidado infantil comunitario, sobre todo en el conurbano bonaerense, no es sustitutivo del sistema de educación pública inicial,
pero sí es complementario. Absolutamente, también teniendo en cuenta que esos centros comunitarios nacen a partir de una necesidad de parar la olla en la casa y la mujer salir a trabajar, digo, o el compañero si estaba en ese momento, y cuidar todo el barrio a los niños, entre los niños, ahí otras mamás que hacían ese cuidado. Y sobre todo también destacar, Marisa, lo que comentás del trabajo de Interredes, porque a nivel de organización territorial es que se está generando o están empujando para poder construir una política pública. Si no fuera por el trabajo articulado, comunitario, que viene desde las bases y de todo este grupo de mujeres que vos nos estás comentando, quizá la política pública no va a caer por sí sola, es al revés. Y sobre todo porque en estos temas no hay demanda colectiva agenciada, ¿no? Porque es una necesidad que tiende a circunscribirse en los hogares. Entonces, es muy difícil configurar una demanda colectiva sobre estas cuestiones. Y en este punto, las organizaciones comunitarias de cuidado infantil no solo han desarrollado una tarea enorme en la politización de los cuidados, sino que se han capacitado, te digo, incluso a veces con vanguardias pedagógicas que no siempre llegan al sistema educativo formal. Esto no quiere decir que sea mejor que la educación pública, ni es mejor ni es peor, es otra cosa, tiene otra naturaleza. Entonces, cuando yo digo que no son sustitutivos y que son otra cosa, también me refiero a esto, a los recorridos pedagógicos y a los recorridos políticos que viene realizando toda esta otra forma de organización de los cuidados, que cuidar no es solo contener a un pibe o una piba, sino que cuidar también es educar, es sostén afectivo, es alimentación. Digamos, el cuidado reúne todo aquello que necesitamos para vivir. Poner en centro los cuidados es dar vuelta al sistema de políticas públicas y el sistema de mercado, ¿no? Es netamente revolucionario. Muchísimas gracias, Marisa Fournier, investigadora Marisa, docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento y coordinadora de la Diplomatura de Géneros. Completo el nombre, Marisa. Políticas y participación. Muchísimas gracias, Marisa. De este modo damos por finalizado este programa de Géneros. Nosotras nos despedimos. Hasta la próxima.